Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación del libro cuyo título lleva el nombre de Violencia Estructural en México, Consecuencias en Seguridad Humana, Paz y Estado Democrático. Les saluda la doctora Fátima Esther Martínez Mejía, doctora y en estancia postdoctoral CECITI, adscrita aquí al Colegio Mexiquense. Les pedimos por favor que le den compartir a esta presentación del libro y les damos la bienvenida. Para comenzar, quisiera hablar con ustedes un poco al respecto de este concepto de violencia estructural y por qué es tan importante que lo socialicemos y estemos hablándolo dentro de la comunidad académica, pero sobre todo desde la sociedad. La violencia estructural, junto a temas como la negligencia y las omisiones del Estado que se compaginan con la deshumanización de servidoras y servidores públicos, trae aparejada una serie no solo de crisis de representatividad, sino una desilusión y un desapego ciudadano frente a las instituciones. Ante estos problemas, ¿qué respuestas podemos dar? ¿Cómo enfrentamos esta situación en México? ¿Y qué aportes podemos entregar desde la academia, desde la ciencia y en particular desde el derecho? Para esto nos acompaña el doctor Sergio Padilla Oñate. Va a ser nuestro comentarista. Él es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es maestro en Sociología Política por el Instituto Mora y doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1 y actualmente se desempeña como profesor investigador en el Colegio Mexiquense. En el ámbito de su profesión se ha desempeñado como consultor e investigador dentro de las organizaciones Causa en Común y el Instituto para la Seguridad y la Democracia. Incide en diversos proyectos sobre la reforma policial. Es profesor de la Maestría de Seguridad Ciudadana en la Universidad Iberoamericana y en la especialidad de Seguridad Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación se centran en temas de militarización de la seguridad pública, la política de drogas y la reforma policial. En atención a esto, le vamos a dar la palabra al doctor Sergio. Muchas gracias, Fátima. Buenos días a todos y a todas. Primero, pues un agradecimiento por esta invitación a comentar esta obra. Es un honor para mí estar aquí con la autora y los autores y poder dar mis impresiones de este libro. Antes que nada eso, ¿no? Pues primero, muchísimas gracias. Coincido con lo que ya mencionaba Fátima. Quisiera yo comenzar mi comentario con eso de que, primero que nada, importante, ¿no? La recuperación o esta perspectiva desde la violencia estructural. Creo que es una discusión importante y necesaria. Ponía en mis notas que, eh, bueno, un libro es una provocación, ¿sí? O tiene que ser una provocación. Y en este caso, una de las principales virtudes de este libro, que mi intención con mi presentación es precisamente comentar las cosas que me llamaron la atención e invitarles a consultar esta obra. Lo primero que diría es que este libro resulta provocador. Tiene un argumento que resulta necesario, pero sobre todo provocador. Primero porque junta varias problemáticas que desde mi perspectiva se han venido analizando, digamos, de manera separada. ¿Sí? Se entiende, ¿no? Pues muchas veces por estas cuestiones disciplinares que existen en las ciencias sociales de especialización. El leer el libro, por ejemplo, pienso en otros libros que ahorita han sido publicados, no sé, Pobres porque quieren, de Máximo Jaramillo, o No es así, de Viri Ríos, por ejemplo, que abordan cuestiones de desigualdad, ¿sí? Pero definitivamente no era su cometido, pero no se ve esta cuestión también de la violencia directa que aquí se discute. Entonces, digamos, primero esa digamos, asociación de diferentes fenómenos bajo, digamos, el paradigma o el concepto de violencia, más bien el concepto de violencia estructural, digamos, resulta bastante interesante para repensar las situaciones de violencia en el país. Eso sería lo primero.
En cuestión de estilo, antes de entrar a las cuestiones de fondo, que son las más importantes, pero las cuestiones de forma me parece importante también resaltar algunas cuestiones. Esto, bueno, obviamente es a cuestión de gusto, como a cada persona, digamos, la edición de los libros es algo muy, muy personal, ¿no? Como nos guste, pero aquí yo celebro, por ejemplo, puse entre mis notas que primero es un libro sintético, 128 páginas, y eso, bueno, en una época como la actual se agradece porque también es y habla de los autores de quiero decirlo así, de un muy buen ejercicio de síntesis de una serie de problemáticas muy complicadas en el país, ¿no? Digamos, si desmembramos el concepto de violencia de Galtung, cada una de esas violencias podría ser un libro o varios. Entonces, en ese aspecto, una síntesis importante que se agradece, es decir, no es un libro largo, nos lleva poco tiempo leerlo. Luego, otra cosa que me gusta a mí, por mi estilo de vida, es que es un libro que tiene, bueno, está articulado en capítulos con apartados concretos, ¿no? Que te permite ir terminando un apartado, seguir con otra cosa y después regresar al siguiente apartado, es decir, de fácil lectura que podemos, digamos, interrumpir si algo tenemos que hacer y regresar a esa lectura y continuar con buen ritmo. Entonces, también muy bien escrito, una lectura ágil, se vuelve de lectura ágil, quiero decirlo, ¿no? Entonces, no esperemos una cuestión abigarrada, ¿no? Sino al contrario, es una lectura bastante ágil, en momentos incluso ligera, atractiva, y bueno, espero que con eso invitar a las y los lectores que esto les incentive a que, digamos, no es un libro complicado en ese aspecto. Eh, bien, también tenía ahí una nota que le puse yo que era como varias capas, que podemos entender este libro en varias capas. En una primer capa, digamos, me resulta un libro que sería bastante útil para estudiantes precisamente de estas carreras que ahora están surgiendo, bueno, de ciencias sociales en general, elemental, y para estas carreras de seguridad ciudadana, para especialistas en seguridad, todos los del tema de seguridad y violencia, me parece un libro fundamental. Para los estudiantes de ciencias sociales en general, de diferentes niveles, me parece un ejemplo de una construcción sólida de un marco teórico y a su vez precisamente cómo este marco teórico que se construye va dialogando a lo largo de los capítulos, sino no se olvida, sino se va recuperando y se va como desmenuzando cada vez más, y eso es muy importante. Sobre todo, pues se ve la expertiza ahí de las y los investigadores y de los autores involucrados, ¿no? Entonces, celebro mucho eso, entonces sería entendido como esa primer capa, como un libro hasta cierto punto didáctico, ¿sí? Esta primer capa, pero hay una segunda capa también, ¿no? De las personas que ya llevamos algunos años leyendo estos temas de seguridad, violencia, desigualdad, injusticia social, pues creo que también ahí vuelvo a la provocación. Nos obliga a repensar ciertos conceptos, sobre todo creo que espero después también aprovechar, ¿no? Para que si los autores pueden profundizar un poquito, pero creo que lanzan una serie de provocaciones para repensar la democracia. Desde un lado muy interesante, que ahorita voy a ir hacia allá, pero eso se me hace muy importante, o sea, una lectura mucho más fina, habla de un problema muy profundo, pero que tiene ahí una estrecha relación con el tipo de democracia que se está pensando como alternativa, ¿no? Que tiene que ver con este aparato conceptual que manejan. Eso es algo que celebro, me sentí cercano y creo que esa es, digamos, esa segunda capa mucho más profunda que tiene que ir uno más detenidamente al diálogo y sobre todo a la revisión de los argumentos que presentan. Otra cosa que llamó mi atención, sobre todo en este tipo de libros de violencia, es que recurren poco, me parece, no hay gráficas en el libro, me parece, o sino algo ahí mínimo, pero recurren poco a precisamente esta explicación numérica que creo que ya estamos saturados. Celebro la existencia del INEGI, y todo lo que nos provee, pero creo que también hay un abuso ya de la cifra en este tipo de temas y me parece bastante atinada la selección de citas de corte cualitativo para ilustrar dinámicas sociales súper complejas, ¿no? Como todas estas discusiones en torno a los conceptos de gobernanza criminal, Estado fallido, como se quiera ver, colusión, cooptación, captura. Creo que se podría gastar mucha tinta ahí y se opta, ¿no? Por una expresión, una selección, eh, pues muy atinada, repito, de citas, de trabajos de otros investigadores que precisamente ilustran bastante y que en un párrafo o dos
nos permiten entender todas estas problemáticas a las que se están refiriendo sin necesidad de explicaciones con grandes cifras. A los que les gusten las cifras, también, ya sobre todo en los apartados de la democracia, tienen una argumentación ahí basada también en cifras, o sea, no las olvidan, pero digamos, me sorprendió y celebro, me gustó ese hecho de que se opta por otro tipo de estrategias, digamos, comunicativas acerca de los fenómenos de violencia que estamos viviendo. Y también en ese sentido me parece como un referente, algo que hay que poner atención a los que estamos ahí involucrados en estos temas, de esta forma que eligen la autora y los autores para transmitir sus ideas. Ya entrando al tema, y creo que en esto pues van a profundizar ahora sí que los expertos en el tema, pero desde mi perspectiva celebro el uso del concepto de violencia estructural. Primero por una razón muy importante. Cuando uno lee, digamos, como un securitólogo, cuando uno lee el título de violencia, inmediatamente se imagina que vamos a empezar a hablar de violencia homicida, ¿no? Ya tenemos el referente de vamos a empezar a hablar del problema de violencia homicida, nos vamos a ir a militarización, las alternativas a la seguridad, si Calderón o no, estos temas ya muy manoseados desde esa perspectiva, digamos, para bien, ya también, pero creo que están llegando a un agotamiento. En cambio, el poner en el centro la violencia estructural, como ahí refieren los autores, pues nos lleva a poner el centro en las víctimas, en cómo las personas padecen la violencia, no quién la generó y si una decisión política, o sea, no empieza desde ahí, después nos puede llevar a esas reflexiones, pero creo que gira la perspectiva a pensar desde las víctimas y entonces desde ahí empezar a teorizar acerca de la seguridad. Obviamente, bueno, es un diálogo constante con la perspectiva de Galtung, que sería el autor, digamos, referente, pero precisamente nos muestran los autores de manera muy clara cómo la violencia más bien es un círculo vicioso, ¿no? Entre la violencia estructural, la violencia física y la violencia cultural. Entonces, lo que realmente vemos, digamos, la punta del iceberg podría ser cualquier noticia atroz acerca de un hecho violento, ¿no? Ahorita tenemos el referente de el lamentable asesinato de Carlos Manso, por ejemplo, que ahí nos permiten ver la punta del iceberg, ¿no? Una violencia directa, una escena terrible, con consecuencias devastadoras, digamos, pero atrás de eso, ¿qué hubo? ¿Qué hay detrás de todo eso y qué otras expresiones eh, tiene la violencia? Eso es, digamos, fundamental, todo ese andamiaje que construyen es fundamental y sobre todo que van poniendo ejemplos muy claros. Violencia estructural, digamos, es un concepto difícil de aterrizar, sobre todo para la gente que está lejana a las ciencias sociales, y aquí me parece que logran de manera muy atinada ir poniendo ejemplos para entender precisamente y poner en el centro la discusión, aquí sí voy allá, de la desigualdad y las injusticias sociales. También celebro en gran medida que en el libro aparece, sobre todo en este primer capítulo centrado en violencia estructural, estas explicaciones, aparece ahí la cuestión, en pocas cifras, de los ricos. ¿Sí? Que en México están aumentando las personas multimillonarias, es una tendencia que está en el mundo, es un problema que debemos ver y creo que los autores dan una serie de argumentos serios, sistemáticos, para forjar una postura crítica ante eso. Ahorita que digamos, hay muchas personas desde la opinología barata, ¿no? Desde los influencers que están vendiendo una idea de los ricos, una idea de los empresarios, sobre todo multimillonarios, habría que distinguir como, digamos, figuras de éxito, incluso ya como figuras con autoridad moral para opinar sobre temas políticos y autoridad técnica, ¿no? Y esta especie de, bueno, esta argumentación con datos muy puntual nos permite darnos cuenta del riesgo que implica el crecimiento de los ricos y sobre todo que muestran una antítesis que me parece muy importante entre desigualdad y democracia, ¿no? De alguna forma, si leí bien el texto, los autores plantean, no se puede hablar de democracia en contextos de excesiva desigualdad. Ahí habría una discusión inacabable, ¿no? Entre qué tan desiguales
podemos ser. Pero para apoyar el argumento de los autores, recientemente Seborski y Magaloni se presentaron en el Colegio de México para hablar, digamos, del estado de la democracia en el mundo y llegan a este tipo de conclusiones similares. ¿Dónde se ha mantenido la democracia más o menos estable? En países ricos. ¿En qué época se mantuvo en América Latina más o menos estable? Cuando hubo un crecimiento económico sostenido. ¿Sí? Y que eso permitió sobre todo, en algunos casos, la reducción de la brecha de desigualdad. Entonces, es importante también poner ese acento, repito, celebro mucho esto, es un libro, digamos, que está muy enmarcado en un contexto histórico muy específico y que sale a defender ideas muy importantes en un contexto que sí distingo amenazas importantes ideológicamente para los que debemos prepararnos como especialistas en seguridad y tener los argumentos necesarios para precisamente debatir me atrevería a decir yo, esas falacias, ¿no? Que han estado dominando la esfera política y que afectan precisamente las decisiones. Eh, Voy ya cerrando. Me parece genial el último capítulo, ¿no? Ya cómo van hacia las consecuencias de la violencia estructural en México, ¿no? Y van a una serie de debates interesantes. Eh, También una cosa, tengo muchas anotaciones, pero otra cosa que me pareció importante, que me parece importante resaltar, es en esta cuestión cuando entran a los conceptos de lo que yo denomino como la seguridad y sus adjetivos, ¿no? Que empiezan a discutir la seguridad nacional, la seguridad pública, la seguridad ciudadana, ¿sí? Después ya la seguridad humana, digamos, ahí van directo al problema y eso me gustó. Creo que esos temas luego se pueden abordar también ya con ejemplos muy trabajados, ¿no? Muy caricaturescos y aquí van directamente a los problemas, ¿no? Vamos a hablar del control territorial por parte de las organizaciones criminales, de la ausencia del Estado y en ese contexto, digamos, tremendamente horrible, pero poner en diálogo estos conceptos. Y eso me pareció nuevamente didáctico, muy atinado y provocador también para los especialistas, ¿no? De salir de estos ejemplos emblemáticos de seguridad ciudadana, es acercar la policía a las personas. No, aquí están hablando ya de problemas serios, de implicaciones concretas y de los retos que tiene el aplicar esas políticas. Creo que de lo otro se hizo bien, pero ya se habló mucho y también refresca esa discusión con respecto a la seguridad y sus conceptos. Entonces, ya nada más para ir cerrando, me parece que fundamental cuando hablan ya del concepto de seguridad humana. Yo lo veo aquí también como algo bastante importante. Estamos en una época difícil en donde es muy fácil la crítica, pero es muy difícil la construcción de alternativas bien argumentadas. Entonces aquí yo lo entiendo así, me gustaría que se aclarara por parte de los autores y aquí yo cometo algún error de interpretación, pero la seguridad humana es este horizonte al que debemos avanzar, ¿no? Es más un ideal que una realidad, pero se pone ahí con, digamos, definiciones aterrizables, aplicables a realidades concretas. Pero no, digamos, me parece muy importante ahí que se recupere el concepto de seguridad humana en un contexto donde no basta con la paz negativa, no basta con la ausencia de homicidios. Es necesario sentirnos seguros para la realización de nuestras libertades. Me parece fundamental, es una discusión incluso ya de índole filosófico que nos puede llevar para allá, pero me parece fundamental en una era de minimalismos donde lo que queremos es que no haya supuestos delincuentes en las calles y que los demás se arreglen como puedan y que los demás le echen muchas ganas porque ahí están las oportunidades y sigamos ciertos ejemplos. Entonces, volver y poner en el centro la seguridad humana, cómo luchar por nuestros derechos sociales, nuestros derechos, digamos, de gozar precisamente de un Estado de Derecho, de nuestras garantías individuales, que nos, precisamente, repito, ¿no? Que nos permitan vivir de manera más libre y más igualitaria, me parece fundamental que se recupere en la discusión y de esta manera muy fresca. Sí, la segunda consecuencia, la paz en riesgo, me encantó y creo que era algo necesario que se pusiera la violencia como las mujeres como un tipo específico de violencia que está en riesgo actualmente porque, digamos, era una consecuencia necesaria debido al marco teórico que usaron, ¿no? El entrecruzamiento de las violencias, de todas estas violencias estructural, física y cultural, el ejemplo también emblemático que yo encontraba era precisamente las mujeres, ¿no? Que se entrecruzan muy bien
estos tres tipos de violencia. También mencionan este tema de desapariciones forzadas, que pues desgraciadamente no va en aumento, etcétera. Es un problema que justo estamos viendo cómo se integra como indicador, etcétera. Pero sobre todo también me llamó la atención de otro tema que se maneja, digamos, de manera muy específica, pero que aquí se retoma, los linchamientos, ¿no? Como este entendimiento de el hartazgo de la gente, de a veces la ausencia del Estado, o sea, como que ejemplifica muchas cosas también respecto de estas violencias y se hace una reflexión ahí. Y por último, la tercera consecuencia, pues la democracia en riesgo. La democracia en riesgo, creo que los autores lo que quieren decir ahí es, estas violencias están minando la participación y mientras menor participación tengamos, ¿de qué democracia podemos estar hablando? Eh, Les invito a leer el libro, repito, un libro sumamente provocador, cortito y al pie, sustancioso y muy provocador para volver a reorganizar todas nuestras inquietudes. Me llama la atención que hacia el final, en las conclusiones, se habla de democracia estructural, ¿no? Con fundamento en una paz y derechos humanos. Si van a intervenir en la siguiente dinámica, me gustaría que nos compartieran más de eso, porque creo que es una de las principales provocaciones, ¿no? Comenzar a hablar de esta democracia estructural nos haría entonces repensar varias cosas, valorar lo que el gobierno actual está haciendo bien, o al menos en teoría plantea bien, y ser muy críticos en lo que no está atendiendo justo con el marco que aquí nos dan. Muchísimas felicidades por este trabajo, disfruté mucho haberles leído y enhorabuena, que ojalá muchas personas se acerquen a este libro y puedan reformular su visión acerca de la violencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sergio. Sin duda, no solo sus comentarios fueron pertinentes en relación con el contenido del libro, pero también nos invitan a reflexionar como ciudadanos y ciudadanas respecto a la seguridad humana y esa posibilidad de construir espacios democráticos, vivir en paz desde y para las víctimas, colocando a las víctimas en el centro de toda decisión política, también de toda decisión y reflexión social. No fue una descortesía no decir las personas autoras al principio de esta presentación, sino era con toda la intención de demostrar este punto en cómo se daban los argumentos específicos en este libro, cuyo libro lo ha escrito la doctora Adriana Guadarrama Chaparro y los autores Joaquín Ordóñez y el doctor Irán Raúl Piña. Para esto vamos a comenzar con la doctora Adriana, que me voy voy a leer su breve semblanza porque es una mujer docente y abogada feminista con una perspectiva en derechos humanos que merece la pena siempre decir qué es lo que ha hecho, pero en este momento de una forma muy breve. Ella es licenciada en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho, es maestra en Estudios de la Paz y Desarrollo con mención honorífica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAMEX. Es doctora en Ciencias Sociales igual por la Facultad de Ciencias Políticas por la UAMEX, pero también es licenciada en Sociología por la UNAM. Ella tiene en su trayectoria profesional, es editora de la revista Jus Comitialis, es editada por la UEMEX y tiene publicaciones en la modalidad de artículos y capítulos de libro y ha participado en congresos académicos y estancias de investigación a nivel nacional e internacional. Por favor, doctora Adriana, tiene usted la palabra. Ok, bueno, pues muchas gracias. Agradecer el espacio, la gestión, querida Fátima, por permitirnos en este espacio también al doctor Sergio por los comentarios que pues, nos acaba de hacer al libro. Muchísimas gracias. También, pues, desde luego, agradezco a a mis colegas, compañeros, doctor Joaquín Ordóñez, doctor Irán, por haber, bueno, por el trabajo eh, por el esfuerzo que hicimos en este gran trabajo, que la verdad es que pues al escuchar los comentarios me llena de satisfacción y ha sido un gusto enorme trabajar con ustedes. Y bueno, yo voy a hablar un poquito acerca del libro. Este libro consta de 3 capítulos, es un libro pues muy sintético, como ya lo había mencionado el doctor Sergio.
Y yo me voy a enfocar un poco en el capítulo primero. El capítulo primero se titula Violencia estructural. Y para esto hacemos como una especie de revisión. Para llegar a la violencia estructural, pues obviamente lo que nosotros tuvimos que hacer fue revisar en sí el concepto, la definición de violencia a partir de una perspectiva o de la perspectiva de Galton y también considerar los otros tipos de violencia, en contraste con la serie de eventos trágicos de violencia que vivimos a diario. Por ejemplo, ya lo había mencionado, linchamientos, violencia, asesinatos, homicidios, el incremento de la delincuencia organizada, etcétera. Pero bueno, lo que a nosotros nos llama la atención es justamente cómo podemos ir más allá de solamente revisar el fenómeno de manera aislada, ¿no? Y eso también recae justamente en que el analizar estos hechos de manera aislada, pues como ya se mencionó, nos permite solo ver la punta del iceberg, porque debajo hay estructuras, hay dinámicas que son sumamente complejas que de alguna manera nos permitirían comprender el por qué, el cómo y el quiénes son tal vez los actores involucrados para que se generen esas condiciones de violencia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros iniciamos un poco también hablando acerca del concepto de paz. Este concepto de paz que nos permite tener justamente estos alcances, ¿no? De no establecer la violencia como una práctica, digamos, culturizada o como una práctica normalizada, sino el hecho de prever o establecer ciertos parámetros hacia dónde queremos ir como sociedad. Y aparte de ello, pues tenemos también los diferentes tipos de paces, ¿no? La paz positiva, la paz negativa, la paz neutra, etcétera. Y entonces, bueno, este concepto nos permitió analizar el concepto de violencia estructural. Ahora, cuando nosotros revisamos propiamente el concepto de violencia, nosotros identificamos, y no es que sea aportación nuestra, sino a partir de la revisión de los autores y el marco teórico que manejamos, es que obviamente hay una violencia directa, hay una violencia cultural y que potencialmente se pudiera llegar a interpretar como que, pues es violencia directa, ¿no? Pero para que sea violencia directa, ¿qué hay detrás? Por ejemplo, el simple hecho de que en las escuelas se normalice que la agresión es una forma de solución de conflictos, es un tipo de violencia directa, pero ¿qué hay detrás? Hay una estructura, hay una cultura, pero ¿qué hay más detrás, no? Entonces, fue como este recorrer ante diversos fenómenos que hemos estudiado de manera individual y cómo buscar una forma más estructurada, más amplia, que considere aspectos que tal vez no se habían considerado en algunos otros estudios. Y bueno, esto nos lleva específicamente a la definición de violencia estructural a partir justamente, me parece que esto es como de algunos elementos torales de la investigación. Las categorías que nos permiten el estudio de la violencia estructural, cuya negación significa o representa algo que eventualmente lo podemos identificar en la realidad social, ¿no? Por ejemplo, tenemos las necesidades de supervivencia, de bienestar, de reconocimiento e identidad y de libertad. La negación de estas necesidades que surgen a partir de la diferencia entre lo real y lo potencial, que son dos características, dos elementos que nos permiten comprender la violencia estructural, apuntan a la generación de ciertos conflictos, problemáticas y formas de violencia, ya sea directa, indirecta, cultural o de la misma naturaleza estructural, ¿no? ¿Cuáles son estas consecuencias? Pues obviamente la negación de la supervivencia provoca la muerte. La muerte la podemos ver en diferentes fenómenos, ¿no? Los asesinatos, incluso, por ejemplo, cuando nosotros observamos la muerte de las personas por falta de acceso a servicios de salud, por falta de acceso a medicamentos. Finalmente se está provocando la muerte por actores y por dinámicas que hay detrás de las estructuras que no alcanzamos a ver, ¿no? Entonces, esa es la primera. La segunda, la negación del bienestar provoca sufrimiento.
¿no? Y aquí, por ejemplo, es donde recaemos un poco en estas cuestiones, sobre todo de inseguridad, porque observamos una diversidad de fenómenos, de problemáticas en materia de inseguridad. Por ejemplo, ya lo vimos, ya se había mencionado el tema de los linchamientos como una reacción de la ciudadanía ante esa sensación de sentirse inseguro, de sentirse vulnerable frente a ciertos actores que representan un peligro, ¿no? Entonces es una reacción, pero detrás o más, digamos, o más arriba de estas dinámicas sociales hay estructuras, ¿no? Por ejemplo, mencionar también incluso el fenómeno de las personas reportadas como desaparecidas, cuyo sufrimiento prolongado de los familiares cuando no saben del paradero de estas personas, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones pues causan o representan diversas problemáticas que son preocupantes. Y bueno, a partir de estas categorías, lo que empezamos a hacer y a revisar fue este contraste ya en relación propiamente con la estructura, la institucionalidad, el poder y la justicia social para poder identificar cuál es la relación con la violencia estructural. Hicimos una especie de, digamos, de esquema que nos permitió identificar justamente dónde ubicamos estas categorías, ¿no? Y finalmente, nosotros abordamos en este capítulo la violencia estructural como una complicación sistémica, ¿no? Elevamos las causas de estas problemáticas a cuestiones bueno, sistémicas y estructurales, y esto debido a que los problemas, los fenómenos actuales no pueden ser o no deben ser estudiados desde la simplicidad, desde únicamente revisar a los actores que observamos directamente en el fenómeno, sino también este capítulo nos invita a revisarlo desde las estructuras y también a revisarlo desde estas perspectivas de paz, es decir, qué sería o en dónde podríamos o también a establecer esta provocación, esta base, de dónde podemos situar digamos, este alejamiento entre lo real y lo potencial, que son dos elementos característicos de la violencia estructural. Y bueno, yo termino mi participación hasta aquí. Les cedo el uso de la voz a mi compañero, el doctor Ordóñez. Gracias. Gracias, Fátima. Muchas gracias. Vamos a dar paso a escuchar al segundo autor de este libro, el doctor Joaquín Ordóñez. Él es doctor en Derecho, autor de varios libros y artículos científicos con las temáticas de Derecho Constitucional, Teoría de la Democracia y Derecho Electoral. Fue defensor universitario adjunto a de la Universidad Autónoma del Estado de México, fundador y director de la revista científica arbitrada indexada Ius Comitialis, reconocido como profesor con perfil deseable, miembro del Cuerpo Académico Consolidado Estudios Constitucionales y de la Red Internacional de Estudios Constitucionales. Actualmente es profesor e investigador de tiempo completo e integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1 de la Secretaría de Ciencia de la CECITI. Muchísimas gracias, doctor Joaquín Ordóñez. Adelante. Gracias, doctora Fátima. Qué amable con la lectura de la ficha curricular. Agradezco desde luego a el Colegio Mexiquense por la recepción para poder presentar esta obra, este trabajo, y para poderlo poner a la consideración, desde luego, de la comunidad universitaria y de los seguidores, desde luego también de las redes sociales. Y por supuesto agradecer al doctor Sergio Padilla, quien con sus comentarios pues la verdad es de que no me esperaba estos comentarios tan interesantes. A lo mejor no debo decirlo, pero ni yo había pensado en algunas cosas que reflexionó aquí el doctor Sergio, ¿no? La verdad es que muchas gracias por los comentarios, estimado doctor. Efectivamente, voy a comentar brevemente, voy a explicar un poco, describir un poco en qué consiste el capítulo 2 de este libro, de este trabajo que se pone a la consideración el día de hoy. En este capítulo 2, titulado Seguridad Humana y Democracia, tenemos 4 apartados relativos precisamente con la seguridad humana y la democracia.
que son básicamente dos conceptos que tienen una importancia superlativa en términos de la relación que existe o que debe existir entre una democracia y la seguridad, y también la contraprestación que debe de haber entre democracia y el sentido humano, ¿no? El sentido de la humanidad, el sentido del desarrollo, que forma parte un poco de la seguridad humana, el desarrollo humano, por supuesto. Y en el primer apartado abordamos violencia y derechos humanos como dos conceptos incompatibles del derecho. Y efectivamente, a lo mejor pareciera un poco ya, pues, trillado, ¿no? Que la violencia y los derechos humanos, desde luego, casi resulta obvio, ¿no? Puede resultar casi obvio de que, por supuesto, que la violencia y los derechos humanos son dos conceptos incompatibles, ¿no? Pero bueno, hay dos situaciones que nos llevan a retomar, o que nos llevaron en este caso a retomar a reflexionar sobre esta incompatibilidad. El primero es algo que de lo que ya el doctor Padilla mencionaba, de que desde luego no está por demás, ¿no? Seguir mencionando y seguir trabajando, seguir analizando los conceptos, las posturas. No está por demás, por supuesto, siempre es bueno e importante seguir reflexionando, no detener la reflexión y el análisis de los fenómenos jurídicos, políticos, sociales. Esa sería, digamos, la primera razón de retomar esta incompatibilidad casi obvia de la violencia y los derechos humanos. Pero la otra es de que a pesar de esa obviedad, o a pesar de esa generalidad de la que ya se forma parte este binomio incompatible, a pesar de eso no existe mucho conocimiento acerca de esa incompatibilidad, llegando incluso al grado en el que la población, las personas, los ciudadanos, podemos incluso llegar a normalizar eventos que constituyen una incompatibilidad entre la violencia y los derechos humanos, ¿no? Se puede llegar incluso a normalizar, a aceptar como algo compatible, y es un fenómeno que hoy por hoy afecta desde luego a la democracia, afecta a la seguridad humana, y que para empezar a resolver un poco, o al menos a visibilizar, a evidenciar un poco el problema para después empezarlo a solucionar, es importante poner el dedo en la llaga y decir nuevamente, ¿no? Recalcar nuevamente que existe una incompatibilidad, ¿no? Una incompatibilidad jurídica entre la violencia, entre el fenómeno de la violencia, que está muy normalizado, o que es muy aceptado, y los derechos humanos, ¿no? Porque pareciera que vivimos en un sistema, hablando un poco de la postura sistémica de Galton, pareciera que vivimos en un sistema perverso en el que por un lado formalmente se ensalzan y se exaltan conceptos nobles y loables como derechos humanos, seguridad, desarrollo, pero por otro lado no hay en concreto acciones que potencien estos aspectos y que limiten o erradiquen problemas como la violencia, ¿no? Entonces pudiéramos estar ante un sistema perverso en el que por un lado se dice una cosa, pero por otro lado ocurre otra, ¿no? Entonces, bueno, esto es una incompatibilidad evidente que es muy importante destacar y visibilizar, ¿no? El segundo apartado de este capítulo 2, seguridad ciudadana y seguridad pública, una distinción necesaria. Efectivamente, eh, un poco la intención es, por supuesto, dejar claro, ¿no? Dejar claro, o nuevamente resaltar que existe una diferencia entre seguridad ciudadana y seguridad pública, porque también ese tipo de confusiones pueden llegar a extremos en los que, si no se tiene el conocimiento concreto del concepto, se puede llegar a confundir entre una cosa y la otra, ¿no? Entre seguridad ciudadana y seguridad pública, y se ha llegado al extremo incluso en pensar que es algo así como una seguridad social, o una seguridad nacional, por ejemplo. Y el concepto de seguridad lo podemos incluso colocar en muchos sustantivos, como adjetivo en muchos sustantivos, y se puede utilizar en muchas partes, ¿no? Y el discurso oficial también ya nos ha saturado de estas ideas, y hay confusión, puede haber confusión en este sentido, ¿no? Entonces, nos pareció importante que se hiciera la distinción entre seguridad ciudadana y seguridad pública, para que a partir de eso desde luego desde la postura de Galton, se pudiera determinar el concepto de seguridad humana frente a la democracia, ¿no?
Y entonces, en el tercer apartado de este capítulo 2, la seguridad humana y la paz se consideran como conceptos complementarios, ¿no? Un poco la conclusión del apartado 1, donde se establece la incompatibilidad entre derechos humanos y violencia. Más bien aquí entonces tendríamos que hablar de una complementariedad entre seguridad humana y la paz, ¿no? Tendría que haber tendría que tenerse en cuenta el complemento entre estas dos, ¿no? Entre seguridad humana y paz, porque sucede algo muy similar, ¿no? Todos tenemos una intención de acercarnos a la paz, todos queremos paz, ser pacíficos y todos estamos de acuerdo en que haya paz y que no haya violencia, no haya inseguridad, no haya delincuencia. Todos estaríamos de acuerdo en eso, pero las acciones concretas relacionadas con la seguridad humana y con la democracia, que son básicamente lo que puede sustentar a una paz, no se realizan de manera concreta, ¿no? Entonces, por eso nos pareció importante también abordar este aspecto. Y finalmente, todo nos lleva a la seguridad humana como objetivo de la democracia. Y aquí podríamos hablar un poco también para hacer el preámbulo de lo que podríamos considerar como, o de lo que podría tentativamente vislumbrarse como una democracia estructural, es de que la democracia pues no solamente se debe de considerar como o como clásicamente se considera, como un instrumento electoral o como un instrumento para la formación de gobiernos o la conformación de gobiernos, de estructuras gubernamentales y actualmente de estructuras jurisdiccionales, como ya lo hemos podido ver con la reforma constitucional, sino que además la democracia además debe ir más allá, debe estar presente en otros lugares, en otros aspectos, y eso obliga a considerar que la democracia debe estar destinada no solamente a cumplir con el objetivo de conformar gobiernos, sino además de cumplir o de hacer factible la seguridad humana. O no solamente como lo que dice nuestra Constitución, de que sea una forma de vida, que ya ese artículo tercero constitucional, cuando habla de una forma de vida como una definición de la democracia, ya nos habla o ya se acerca un poco más a una definición o a una conceptualización de democracia estructural. Pero no solamente eso, ¿no? Sino ir más allá, que el objetivo de la democracia sea la seguridad humana, y esto nos da pauta para vislumbrar una conceptualización de la democracia en un sentido estructural. Que la democracia sea no solamente una formalidad constitucional, legal, reglamentaria de estructura gubernamental, sino que debe permear en prácticamente todas las acciones, ¿no? Toda la conducta de los seres humanos debería de permear toda la conducta de los seres humanos, de las personas, obviamente del Estado, conformado por personas, y cuando consideremos eso, consideramos que entonces que la democracia no solamente tiene una sola conceptualización, no tiene un solo destino unívoco, sino que debe de permear en muchos otros elementos del sistema jurídico, político y sobre todo del social, ¿no? De la vida humana prácticamente, ¿no? Ya lo decía John Dewey antes de la Segunda Guerra Mundial, ya lo hablaba, ¿no? Con su famosa teoría de la democracia, de la educación democrática, ¿no? En donde él prácticamente decía que la democracia debería de estar prácticamente en todos lados, obviamente también en la educación, y en todos lados. Debería de ser un sistema de vida y no solo un sistema de gobierno, ¿no? Parte de eso se retoma para colocarlo en nuestra Constitución. Pero bueno, es parte de lo que es este capítulo 2, un poco haciendo alusión a la conceptualización de la democracia estructural que nos parece importante también retomar, yo creo que en una posterior obra, porque en esta obra no se detalla este aspecto, pero sí es un elemento muy importante para poderlo tomar en cuenta, ¿no? De esta manera, bueno, se pone a la consideración este capítulo 2 que viene a ser una premisa, una segunda premisa para poder desembocar en las consecuencias que pueden ocurrir a través de la violencia estructural como un fenómeno social y desde luego tomando en consideración
ya lo comentó la doctora Adriana, tomando en consideración la postura teórica de Galton. Y por mi parte sería cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ordóñez. Ahora vamos a pasar con el tercer autor, que es el doctor Irán Raúl Piñalivién. Él es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Realizó estudios de especialista en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Castilla y La Mancha, Campus Toledo, España. Se desempeñó como director de Asuntos Legislativos, abogado general y secretario de Rectoría de la UEMEX, autor de diversas publicaciones académicas. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la misma universidad. Es integrante del cuerpo académico consolidado Estudios Constitucionales y de la Red Internacional de Estudios Constitucionales. Profesor con reconocimiento de perfil deseable y es investigador nacional nivel 1 de la CECIT. Muchísimas gracias. Adelante, doctor. Al contrario, Fátima, muchas gracias a ti por tan amable presentación y de igual manera, pues saludo y agradezco los comentarios del doctor Sergio Padilla Oñate, igualmente muy gratos y que desde luego, pues tanto a mis colegas, la doctora Adriana Guadarrama Chaparro, así como al doctor Joaquín Ordóñez, pues creo que además de halagarnos de esta sencilla y humilde obra, nos compromete a seguir redoblando los esfuerzos y a que este trabajo se pueda continuar difundiendo, puesto que, como ya lo han advertido, pues es un texto que, desde luego, si bien sintético, lo cierto es que trata, en la medida de lo posible, invitarnos a la reflexión de lo que, por ejemplo, don Andrés Molina Enrique señalaba, los grandes problemas nacionales. Y me parece que sin el ánimo nosotros de ser pretenciosos, pues tratamos de aportar cuáles son las consecuencias de la violencia estructural en nuestro país, un país por demás agraviado en los ámbitos sociales, económicos y desde luego políticos y de gobierno. Me parece que es aquí en donde nosotros tratamos de encontrar los riesgos que ya mis compañeros han señalado, que son el deterioro, de la seguridad humana, la pérdida de la paz y la erosión del Estado democrático, que a los que somos juristas nos preocupan demasía. El doctor Ordóñez ya lo señalaba hace un instante, tenemos nosotros operando desde el año pasado ya una reforma al Poder Judicial de la Federación que pues nos coloca, como lo señalan algunos autores, como el doctor Hugo Concha Cantú, pues tenemos que fijarnos en los niveles de libertades y en los niveles de democracia que tenemos en nuestro país. Y esto pues desde luego que nos invita a una reflexión profunda, a observar el cumplimiento o, mejor dicho, el incumplimiento adecuado o no adecuado de las funciones del Estado o bien que el Estado no está presente. Nosotros, desde que surge este texto, hemos venido haciendo algunas presentaciones y también agradecemos muy cumplidamente al Colegio Mexiquense la oportunidad. Y desde la primera ocasión pensábamos que los temas, pues si bien no acrecentarían, pues sí por lo menos tal vez se aminorarían o se estarían resolviendo de alguna forma. Pero vemos con asombro que no, por el contrario, ya quedó también manifiesto en esta presentación de que la violencia es algo que venimos normalizando y que lejos ya de sorprendernos, pues esa normalización es simplemente voltear al otro lado. Tenemos, como lo decimos en el texto, que asumir que necesitamos un proceso de culturización, no de politización, sino de culturizar a nuestra sociedad para efecto de que podamos nosotros tener una ciudadanía mucho más activa, una ciudadanía que se comprometa al combate frontal a la corrupción, pero un combate de en serio, no un combate de palabra o de textos
o en el cual existan muchos programas, y hay que decirlo como es. Los sistemas anticorrupción en nuestro país no han funcionado como pensaríamos que tendrían que haber operado. Sí están operando, sí están funcionando, sí llevan a cabo algunas actividades, pero realmente no hay una incidencia directa en la percepción de del descenso de la corrupción. Sin embargo, pues también tenemos ciertos problemas que en el Estado democrático tenemos que atender, que es la desigualdad. Y esta es una desigualdad también estructural, no solamente desde el punto de vista económico, sino también la desigualdad que conduce a la marginación, que conduce a incluso que algunas personas no tengan acceso a lo básico, a lo mínimo. Hoy día tenemos una problemática fuerte en gran parte del Estado de México, de la Ciudad de México, con el tema del abasto del agua. Y son problemas que, al igual que la impunidad, van socavando a la legitimidad gubernamental, y desde luego, pues también los ciudadanos dejamos de confiar en quienes nos gobiernan. Y pues bueno, yo para no ahondar demasiado ni ser repetitivo de lo que ya mis compañeros atinadamente señalaron, yo quisiera señalar que nuestra perspectiva es que la violencia estructural, como lo señalamos en el texto, no es un fenómeno aislado, sino más bien hay una urdimbre, una red de causas y efectos que se van retroalimentando de manera recíproca. Y desafortunadamente todo esto va generando un círculo vicioso en donde lo primeramente que observamos, lo primero que como ciudadanos percibimos, pues es la falla del Estado. Y aquí, pues esto conduce a mayor violencia, y esa violencia a su vez es recíproca con el debilitamiento del Estado. Yo no quisiera ahondar en algunos temas que hoy son sensibles para la ciudadanía o sensibles incluso para el propio Estado, pero tenemos en la puerta un movimiento social que se asoma, que se avecina, y en el cual pues tenemos también que, como investigadores sociales, como académicos y quienes nos dedicamos a la parte jurídica, tenemos también que observar, puesto que por un lado tenemos un atisbo, reitero, de movimiento social, de movimiento hasta cierto punto eh, de reclamo al Estado en el cumplimiento de sus deberes, de sus obligaciones, y por otro lado también tenemos pues una iniciativa o una serie de intentos por llevar a cabo una reforma política en el país, en donde pues esto indudablemente pues es un caldo de cultivo para que la sociedad civil, la ciudadanía, la familia, pues seamos conscientes de que nuestros ciclos están convulsionando cada vez más. Y finalmente, pues bueno, yo quisiera referirme muy brevemente a algo que ya también el doctor Ordóñez apuntó, y que el doctor Padilla muy amablemente nos invita en esta provocación y en esta oportunidad, que es el concepto de democracia estructural, en donde pues básicamente lo que se entiende en el texto es que la seguridad humana y la paz se integran por instituciones. Y es en este punto en donde nosotros observamos un debilitamiento institucional. La extinción de los órganos constitucionales autónomos, la probable desaparición de los OPLES, de los organismos públicos locales electorales, eh, no son incluso temáticas nuevas. Inclusive esto también lo podemos ver desde el punto de vista constitucional como una vuelta hacia el centralismo institucional o a la acumulación de poderes que también ha venido acompañando al presidencialismo mexicano desde muchos años atrás, y que lo convierten incluso en un fenómeno de investigación a nivel latinoamericano, y en donde inclusive pues tenemos de manera muy profunda y sustancial una clara tendencia hacia el hiperpresidencialismo. Pero creemos nosotros que esta democracia estructural requiere de una serie de elementos que tenemos que recobrar, como es el de la educación cívica.
lo básico, lo esencial, lo elemental, como el poder respetar las señales de tránsito, la mejor convivencia social. Es muy común y ofrezco una disculpa a mis compañeros y a quienes nos acompañan a través de las redes sociales, pero pues lo que observamos en la calle es violencia. Son recordatorios familiares maternos en cada conductor que no respeta una señal de tránsito o que hace un movimiento intempestivo. Y eso es el punto neurálgico, el punto básico, pero que también tiene que ver con la educación que se da en la familia y la educación que también, desde luego, reforzamos en la escuela. Y también tiene que venir acompañada por una conciencia de la rendición de cuentas, por una política de Estado efectiva, reitero, de rendición de cuentas, y también una ética pública en donde, como en el caso de la Constitución, perdón, de la Ley Fundamental de Bonn, el ciudadano sea el centro de las acciones. Aquí parecería que nuestra reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, pues era esa piedra angular, esa piedra de toque, ¿no? El poder colocar a los derechos humanos y a los ciudadanos como la piedra angular de todo el sistema, pero pues estamos observando que no, que puede ser que en los próximos años todo esto inclusive pueda tener un vuelco y como parte de esa violencia estructural, pues incluso tenemos atisbos de que la Corte hoy día comienza a intentar revisar casos que ya son cosa juzgada y en donde pues esto pues desde luego puede provocar un cambio bastante fuerte, bastante drástico, pero como decía el doctor Joaquín Ordóñez amablemente, pues esto tendrá que ser parte de otra exposición, de alguna ponencia distinta o bien de otra obra. Y por mi parte sería cuanto y quedamos atentos a si hay alguna pregunta. Y nuevamente el agradecimiento a todos los que hicieron posible esta participación de los autores y muy cumplidamente también al Colegio Mexiquense por abrirnos el espacio. Muchísimas gracias y tengan muy buen día a todos. Muchas gracias, doctor Iram. Me voy a permitir leer los comentarios que están en redes sociales. Nos mandan saludos, Brenda, Guillermo, también Fátima Flores, defensora municipal de Oxolotepec. Muchas gracias por vernos. Guillermo Castillo nos dice un gran abrazo a mis docentes. Qué orgullo haber compartido aula con doctor Joaquín Ordóñez, doctora Adriana y conmigo. Saludos, Gerardo. Y Daira nos dice, gracias por la presentación, un texto muy relevante para las ciencias sociales. Sin duda, este libro nos invita a la reflexión sobre lo que ya señalaba Adriana, ¿no? La negación de las necesidades, de cómo esto genera sufrimiento y cómo es un problema sistémico, es problema del Estado, viene de raíz y tenemos que empezar a dar soluciones, pero que lleguen desde el punto del centro de donde se generan estas violencias estructurales. Y uno de los puntos importantes que resalto de esta obra es el concepto de democracia estructural, donde nos invitan la autora y los autores a pensar la democracia de otra forma, a pensarla como un sistema de vida, una forma de vida, donde, y bien lo señalan la autora y los autores en las conclusiones, debemos coordinarnos entre el Estado, sí, como el principal obligado, pero nosotros como tomando nuestra agencia, nuestra manifestación de agencia para actuar de manera conjunta y dar nuevas respuestas, nuevos caminos frente a estas violencias y sobre todo dejar de ver aislado como al Estado, sino inmiscuirnos en lo público y ser agentes como lo que implica la agencia, ¿no? Ser agentes de transformación de realidades para beneficio de todas las personas, sin olvidar que la obligación principal es del Estado, pero ahí acompañadas, tomando el centro de todo, la ciudadanía. Este libro lo podemos encontrar en acceso abierto, invitamos a todas las personas que nos están viendo a buscarlo y
y descargarlo, compartirlo, socializarlos con sus alumnos, alumnas o en la comunidad científica. Agradecemos a la doctora Adriana Guadarrama, al doctor Joaquín Ordóñez y al doctor Irán por la presentación y sobre todo a nuestro querido doctor Sergio Padilla por sus comentarios tan enriquecedores que ya están abriendo pauta también para una próxima obra, que estas reflexiones invitan para ello. Agradecemos al Colegio Mexiquense por darnos el espacio de presentar este libro. Así como les pedimos que le den me gusta y compartan. Muchísimas, muchísimas gracias y que tengan un buen día. Estamos fuera. Muchas gracias. Al contrario, Fátima, muchas gracias a ustedes. Gracias.